y el salón es un poco como el centro de tu casa, de tu vida, etcétera, ¿no? Es algo donde tú estás seguro y estás confortable, ¿no? Aquí se vuelve una reja, una jaula cruenta. Sí, pervertir el Santa Santorum hasta convertirlo en la prisión más temible imaginable. Pero bueno, aquí Buñuel en El Ángel Exterminador, dando clase de terror, de género, porque lo hace magistralmente, y aparte, bueno, incluir una lectura social o política, podríamos decir, porque también la Iglesia más adelante va a salir mal parada y los valores morales de la época salen muy mal parados. Me recuerdan bastante a las historias para no dormir deliciosas de Chicho Ibáñez Serrador, que usaba pues eso, los telefilms de género también para cuestionar y criticar aspectos del franquismo con una dureza y un recorte a la tijera de la censura maravilloso, ¿no? Yo recuerdo de varios, por ejemplo La Sonrisa o NN23. Bueno, NN23 es una NN23, maravilla. no Sí, sé sí. si era exacto, donde bueno usa el género de terror, el género fantástico, Bueno, ciencia ficción en el caso sí, de NN23, pero sí. para o incluso bueno terror cuando la cabina, por ejemplo, la cabina es de Mercero, o la fábula que hizo sobre la televisión también, para criticar estos aspectos de la moral más atrasada de la época en España, ¿no? Sí, aparte, siempre que hacían historias para no dormir antes del plato fuerte, digamos que era el episodio, siempre se hacía un pequeño interludio cómico al principio en el que el propio Chicho Ibáñez salía hablando frente a la cámara y muchas veces de forma velada, humorísticamente, tocaba temas de actualidad y temas hirientes de esta moral de la época que ahora mismo resulta muy curioso de ver, ¿no? Yo creo que es este espíritu luchador de las libertades individuales, del poder hacer lo que uno cree que debe hacer, lo que tanto Chicho como Buñuel intentaron en sus series, en esta película justamente y prácticamente en toda su filmografía, con mucha lucidez. Es que aparte, muchas veces el blanco y negro del Ángel Exterminador y el blanco y negro de Historias para no dormir tienen puntos en común, incluso hay parecidos formales, o sea, no puede ser esto una coincidencia. Sí, ciertamente, ¿no? Bueno, hay aspectos bastante teatrales de el Ángel Exterminador, porque, bueno, estaba basada en principio en una obra de teatro y al ser rodada pues eso, en decorados, en escenarios y en interiores, prácticamente toda la película conserva cierta teatralidad y hay recursos pues como el zoom que son muy muy televisivos, ¿no? Como los telefilms de Chicho, que también eran en algunos momentos muy teatrales, ¿no? Recordemos que era también la época del teatro filmado, donde Estudio 3 estudio, ¿no era Estudio 5? Estudio 1. Bueno, sí, tiene sentido. Bueno, donde se ofrecían pues eso, grandes obras de teatro retransmitido, ¿no? Pues como se puede retransmitir una película o cualquier programa, que yo creo que es una costumbre que se ha perdido, pero que era maravillosa, ¿no? Poder gozar del teatro filmado. Hombre, por supuesto mucho mejor verlo al natural, ¿no? Pero ¿Dónde queda? Pero ahora el consumo de teatro de la gente que no es aficionada o que no tiene una vida cultural, digamos, proactiva, es cero, ¿no? Y entonces, pues, cenabas y podías ver una obra de teatro por la tele. Y me parece fatal que no se haga, ¿no? Pero bueno, otra reivindicación más, el de Cinema Paradiso. Estamos últimamente muy peleones. Pero bueno, sí que todo esto venía para darte la razón en cuanto hay parecidos entre estas historias para no dormir. Por ejemplo, los zooms, ¿no? En los años 60 y aquí, en el 62. Disculpad. Aún no hemos llegado a la generación de la televisión, de Kubrick, etcétera, Coppola, tal. Sobre todo Kubrick, donde usaban los métodos televisivos más vanguardistas como el zoom, ¿no? Pero aquí ya vemos un adelanto
en cierto modo televisivo, ¿no? Pero televisivo. ¿No? Y incluso a la hora de hacer cine, Ibáñez Serrador en La Residencia hace una historia que al fin y al cabo es una historia de reclusión en un edificio pues mucho más grande, con mucha más gente y una vida social más agradable, pero de reclusión al fin y al cabo, de colegialas que no pueden escapar de este internado y que saben que dentro de sus muros van a encontrar un mal final, o si no lo saben al menos lo intuyen cada vez más a lo largo de la película. Y por qué no decirlo, la película acaba con un zoom a la cara de un cadáver. Pues así es. Bueno, no os he hecho demasiado spoiler, no has dicho de que no es el cadáver, pero sí, ¿no? Al final aquí lo usa Buñuel con relativa discreción. Hay muchos zooms, pero no son especialmente fuertes, ¿no? Ni pronunciados. Aún así, bueno, yo no soy del gusto de los zooms en cine. No, yo creo que aquí en El Ángel Exterminador crean un efecto dramático bastante notorio, ¿no? Sobre todo utiliza el zoom cuando algún personaje se percata de que no puede cruzar el umbral de la puerta pese a no haber barreras. Entonces este acercamiento a la cara de sorpresa le da como más gancho a la expresión de inefabilidad, ¿no? De una fuerza que controla completamente la psique de aquel que la sufre y que le hace ser esclavo de su voluntad de no salir de esa sala. Sí, aún así yo soy partidario de hacer el traveling, ¿no? Incluso de cortar hacia una escala de plano menor, de un plano general a un primer plano, obviando, si se quiere, la regla de los 30 grados, de modo que parezca un corte muy brusco, ¿no? Antes que el zoom, en mi opinión. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Pero bueno, sigamos con los aspectos de la película. Aún conserva grandes dosis de surrealismo, ¿no? Ya fuera de lo que fue valga la redundancia, Un perro andaluz o La Edad de Oro, donde son películas totalmente surrealistas en las que la experimentalidad y la vanguardia consolidan todo el trabajo. Aquí hay ciertos elementos puestos casi con cuentagotas, pero más o menos constantes durante toda la película. Sí, ¿no? hemos de decir que, bueno, como se ha obviado en la descripción, es una película narrativa, con lo cual ya pierde ese elemento surrealista, ¿no? de la historia que no es historia. Pero bueno, en este caso hay ciertos motivos, sobre todo pues los animales en la casa, estas cabritas y este oso que campan a sus anchas por ahí, ciertas iteraciones a lo largo de la trama, pues 2 brindis que se repiten o 2 entradas que no tendrían sentido alguno, que de hecho en algunos países se cortaron porque se creía que eran errores garrafales de récord. Pues en fin, todas estas pequeñas aportaciones crean un trasfondo surrealista a la película. De hecho, mucha gente que es defensora a ultranza del surrealismo como modo de sojuzgar la obra de Buñuel dicen que esta, como el resto de las películas que hizo, es una película enteramente surrealista y que por tanto no hay metáforas ni hay lectura posible. Yo he de decir que bueno, soy muy defensor de la tesis de que la obra, una vez hecha, abandona incluso las intenciones del propio artista, y que cualquier cosa que se vea en ella, que obviamente no esté muy tirada por los pelos o directamente inventada, pues no tiene por qué no estar ahí. O sea, cualquier interpretación, siempre que sea válida y justificable, pues es posible y es cabal. Entonces, surrealismo, pues sí hay un toque, pero no es una película enteramente surrealista. Tiene sus metáforas, tiene su intencionalidad, en algunos casos fuerte, como es el caso de la crítica a la burguesía, en otros casos pues ya más débil, como pues estos rituales cabalísticos que se hacen o las escenas oníricas, pero bueno, es un elemento que ahí está, eso también hay que reconocerlo. Sí, yo no la consideraría película plenamente surrealista, pero sí que tiene un tono bastante surreal, ¿no? Es, como tú has dicho, narrativa. Y desde luego el argumento, bueno, muy
pueden encadenarse con el surrealismo, ¿no? Como personas que quedan atrapadas sin saber por qué, etcétera, etcétera. Pero los elementos puramente surrealistas, como estos animales, luego también hay unas visiones de violonchelos que se tocan primero pues con el arco y luego son cerrados, la mano, no sé si la has mencionado, sí, es esta una mano amputada, fantasma sí, que va bajando por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios más, como hay uno que a mí me hace especial gracia, que es el baño improvisado en un armario que está lleno de tinajas, pero bueno, eso es muy buñueliano también, ¿no? Sin duda. Yo creo que el elemento más surrealista son las repeticiones, como tú has dicho, ¿no? Voy a detener un poco más para que se entienda. La que más ha trascendido y más llama la atención es el brindis, ¿no? Durante la cena, el anfitrión, bueno, pues le dedica el brindis a la cantante de la ópera y la gente aplaude, etcétera, etcétera. Y cuando cesa el aplauso, vuelve a referirse con las mismas palabras exactamente igual que hace unos segundos, ¿no? Esto, el montador le dijo, uy, que aquí te has equivocado. No, quiero que lo pongas así, esto fue. Y luego hay varias, durante toda la película se van manteniendo, aunque en muchas copias se han perdido por lo menos algunas. No, yo creo que la más obvia es esta doble entrada, ¿no? Cuando entran los comensales y hay dos criadas intentando salir disimuladamente de la mansión, cuando parece que los comensales han subido al primer piso y ellas se dirigen a la puerta de salida, ven que de hecho vuelven a entrar y tienen que volver a esconderse, dejar pasar de nuevo a los comensales y por fin huir. Esto, claro, es algo que algunos distribuidores en otros países no entendieron y directamente cortaron la escena, hicieron que entrasen una sola vez y que luego las criadas se fuesen. Además, claro. en persona, que lo comentábamos la semana pasada con Juan Miguel Compañ y Vicente Ponce, se da una repetición de uno de los diálogos más importantes, ¿no? Sí, solo que en persona estaba claro que no era una repetición accidental. Aquí igual alguien pensó que a Buñuel se le fue la pinza. Sí. En fin. Tomas que se cuelan ya en el set para montar, etcétera. Pero bueno. Muy improbable, pero en fin. También otro de los grandes temas importantes es la degradación moral de los personajes, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, que de ser personas supuestamente refinadas, al final acaban planteando un linchamiento público, ¿no? Y se hace de todo, desde quitarle pastillas a enfermos, pegar a mujeres, intentar tocamientos en la noche, etcétera, etcétera. Sí, un clima de violencia y tensión, de a veces de escape hacia lo sobrenatural. Hay una escena con tintes ocultistas en la que se intenta abrir una puerta mística de escape, ¿no? Mediante el uso de 2 patas de pollo y varias plumas que una mujer trajo inexplicablemente consigo. En fin, es esta degradación de la máscara social, de esta animalización del hombre, lo que da verdadero terror en la película, ¿no? Primero, pues la aparición de lo inexplicable y luego cómo la reclusión afecta al hombre y lo despoja de todo lo decente de su ser, ¿no? Como personas que, bueno, podían ser más buenas o más malas, en este caso no son todos trigo limpio, pues hacen de ellas bestias execrables. Sí, así es. Y otro de los grandes logros de la película es el final, digamos, abierto, ¿no? Intentando no desvelar demasiado, pero bueno, me temo que va a ser imposible. Como siempre. Cuando consiguen, gracias a la Valquiria, Silvia Pinar, romper este conjuro, que esto se da cuando, por el azar, después de días de haberse movido por toda la habitación, los personajes, los muebles, vuelven a estar exactamente igual, por casualidad, representan la mascarada, ¿no? Igual que en la primera noche. Sí, que es esta mascarada donde vuelven a decir las mismas conversaciones que en ese momento, que es la última repetición, ¿no? Esta vez ya constante, como si la repetición del hecho pudiera ser una catarsis para acabar con la falta de libertad, la privación de libertad, ¿no? Que es uno de los aspectos quizá menos inexplorados del film, ¿no? Porque estas repeticiones, vistas aparentemente como errores o como
planteamientos experimentales, luego al final se hace una última repetición